Tras heredar un cuadro misterioso de su bisabuelo Julián, un joven comienza a experimentar fenómenos paranormales. Sombras inquietantes, relojes detenidos y pesadillas recurrentes. El cuadro, que muestra un bosque envuelto en niebla, está vinculado a un pacto ancestral sellado por Julián con una entidad conocida como el Amo del Bosque. Este pacto exige un tributo de sangre cada 2 generaciones. El protagonista descubre un diario oculto, menciones de un lugar llamado el Claro de los Árboles Muertos y símbolos latinos que sugieren un vínculo eterno. Tras enfrentarse a la figura encapuchada de sus pesadillas y aprender que destruir el cuadro desataría consecuencias catastróficas, se da cuenta de que el tributo lo involucra directamente. La historia culmina con la revelación de su propia figura dentro del paisaje del cuadro, indicando que su destino está sellado. La llamada llegó en una tarde gris de octubre, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de mi diminuto apartamento en el centro de la ciudad. Era el notario encargado de los asuntos de mi familia, y su tono era tan neutro como distante. Había algo para mí. Una herencia inesperada que pertenecía a mi bisabuelo Julián, un hombre del que apenas sabía más que su nombre. 20 años después de su muerte, según lo estipulado en su testamento, se me otorgaría una pieza específica. Sin más explicación, el notario me pidió que acudiera a su oficina al día siguiente. El cuadro estaba envuelto en una tela gruesa y desgastada. Cuando lo vi por primera vez, sentí una mezcla de fascinación y desconcierto. Representaba un paisaje sombrío, un bosque envuelto en niebla, con un camino que se perdía en las sombras. Había algo extraño en él. Los detalles parecían moverse apenas perceptiblemente bajo la luz. Una sensación de frialdad se apoderó de mí mientras lo observaba, como si el aire a mi alrededor se hubiese congelado. Al llegar a casa, colgué el cuadro en la sala. Aunque algo en mi interior gritaba que lo dejara a un lado, no pude evitar sentir una especie de conexión inexplicable con él. Esa noche fue la primera vez que tuve la pesadilla. Me encontraba en un bosque idéntico al del cuadro, caminando por el camino que se desdibujaba en la oscuridad. El aire estaba cargado de una niebla densa y opresiva, y en el silencio absoluto, podía escuchar los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Algo me seguía, una presencia que nunca llegaba a materializarse, pero cuya cercanía sentía con cada paso. Me desperté sudando frío, el sonido de mis propios gritos llenando el cuarto. A partir de ese momento, los días se convirtieron en un desfile de eventos inquietantes. Las luces parpadeaban sin razón aparente. Los relojes de la casa se detenían a la misma hora, las 3:15 de la madrugada. Y entonces estaban las sombras, esas figuras fugaces que parecían observarme desde las esquinas, desapareciendo al enfocarlas. Intenté buscar respuestas en los relatos familiares. Mi madre recordaba poco sobre Julián. Era un hombre reservado y excéntrico, alguien que pasaba horas encerrado en su estudio. Mis tíos, por su parte, lo describían como un artista obsesivo que había dedicado su vida a pintar, aunque casi todas sus obras habían desaparecido tras su muerte. Fue mi abuelo quien finalmente reveló algo más tangible. Durante una cena en su vieja casa, sacó una caja llena de cartas y documentos. Entre ellos, encontré un diario que pertenecía a Julián. Las páginas estaban llenas de garabatos y anotaciones caóticas sobre un pacto que, según él, había sellado su destino y el de su linaje. Hablaba de un trato hecho con una entidad que nunca nombraba directamente, pero que describía como el amo del bosque. A cambio de talento y fortuna, Julián había prometido algo que él llamaba el tributo. Las referencias eran vagas, pero cada 2 generaciones, alguien debía pagar el precio. Esa noche,
Regresé a mi apartamento con el corazón acelerado. Mientras releía el diario, la sensación de ser observado se intensificó. Me giré hacia el cuadro y, por un instante, juraría que algo en el paisaje había cambiado. El camino parecía más oscuro, y en el horizonte, una figura se asomaba entre la niebla. Intenté racionalizar lo ocurrido, convenciéndome de que eran juegos de mi mente. Sin embargo, las pesadillas continuaron, cada vez más vívidas y aterradoras. En ellas, escuchaba una voz profunda que me llamaba por mi nombre, susurrando palabras que no lograba comprender. La figura del bosque se acercaba más y más, hasta que podía sentir su aliento helado sobre mi cuello. El cuadro se convirtió en una obsesión. Cuanto más intentaba ignorarlo, más atraía mi atención. Había algo hipnótico en él, como si guardara un secreto que yo necesitaba descubrir. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí investigar más a fondo. Examinar el reverso reveló una serie de símbolos tallados en la madera del marco, acompañados de una frase escrita en latín, Vinculum aeternum. La traduje con ayuda de internet, el vínculo eterno. Mi siguiente paso fue contactar a un experto en arte y ocultismo. El doctor Ricardo Santoro aceptó verme después de escuchar mi relato. Cuando le mostré el cuadro, su rostro palideció. «Esto no es solo arte», dijo en voz baja. «Es una llave». Su explicación fue tan escalofriante como confusa. Según él, el cuadro estaba vinculado a un ritual antiguo, una forma de abrir un portal entre nuestro mundo y algo más. No quiso profundizar, pero me advirtió que deshacerme del cuadro no sería suficiente. «El pacto no termina hasta que se cumple el tributo», agregó antes de despedirse abruptamente. Esa noche, mientras intentaba procesar todo, volvió a suceder. Las sombras en las esquinas se movieron, tomando forma ante mis ojos. Una figura alta y encapuchada se materializó frente al cuadro. Su voz resonó en mi mente, profunda y gutural. «El tiempo se acaba». El corazón me latía con fuerza mientras me enfrentaba al cuadro, sintiendo que estaba al borde de una revelación que cambiaría mi vida para siempre. Lo que no sabía era que esa noche solo era el principio del descenso hacia algo mucho más oscuro. Tras el encuentro con el doctor Santoro, una extraña sensación de urgencia se apoderó de mí. Las palabras «el pacto no termina hasta que se cumple el tributo» resonaban en mi mente una y otra vez. Aunque no entendía del todo el alcance de lo que había heredado, sabía que debía profundizar más en la historia de mi bisabuelo y el misterioso cuadro. Esa noche, mientras revisaba nuevamente el diario de Julián, descubrí una página que antes me había pasado desapercibida. Estaba oculta entre dos hojas pegadas y contenía una serie de instrucciones crípticas. Mencionaba un lugar, el claro de los árboles muertos. También hablaba de un ritual para aplazar el tributo. Las palabras eran vagas, pero el tono sugería desesperación. Julián había intentado resistirse al pacto. Decidí investigar más sobre el claro de los árboles muertos. Tras horas de buscar en mapas antiguos y documentos locales, encontré una posible ubicación en un bosque a las afueras de la ciudad, un lugar que los lugareños evitaban y al que atribuían historias de desapariciones inexplicables. A pesar del miedo que me invadía, sabía que debía ir. Al día siguiente, equipado con una linterna y el diario de Julián, me aventuré en el bosque. La atmósfera era sofocante, como si el aire mismo cargara con un peso invisible. Los árboles, altos y retorcidos, parecían observarme mientras avanzaba. Finalmente, llegué a un claro donde la vegetación parecía haber muerto hace mucho tiempo. El suelo estaba cubierto de ceniza, y en el centro había un círculo de piedras dispuestas cuidadosamente.
El diario indicaba que debía encender un fuego dentro del círculo y recitar una frase en latín: Redime animam tuam. Aunque mis manos temblaban, seguí las instrucciones. Al pronunciar las palabras, el aire se tornó helado y una presencia palpable invadió el claro. Las sombras a mi alrededor cobraron vida, y entre ellas apareció una figura alta y encapuchada, la misma que había visto en mi apartamento. «No puedes huir del tributo», dijo con una voz que parecía surgir de lo más profundo de la tierra. «El vínculo es eterno». Intenté responder, pero mi voz no salía. La figura extendió una mano hacia mí, y de repente, el claro desapareció. Me encontraba nuevamente en mi apartamento, el cuadro frente a mí. Sin embargo, algo había cambiado. En el paisaje del cuadro, el camino ahora terminaba en el círculo de piedras que acababa de visitar. Y en el horizonte, la figura encapuchada era más visible que nunca. Esa noche, las pesadillas regresaron con mayor intensidad. En ellas, veía a Julián enfrentándose a la figura encapuchada, rogando por su vida. Escuchaba palabras fragmentadas: perdón, sacrificio, familia. Al despertar, decidí visitar la casa de mi abuelo nuevamente para buscar más pistas. Mi abuelo me recibió con preocupación al verme tan alterado. Le conté lo que había experimentado en el bosque, y aunque al principio dudó de mi relato, finalmente confesó algo que había guardado en secreto toda su vida. «Tu bisabuelo hizo algo terrible», dijo con la voz temblorosa. «No solo vendió su alma, sino la de todos nosotros». Según mi abuelo, Julián había sellado el pacto a cambio de fama y éxito como pintor. El tributo no era otra cosa que una vida de cada generación, una ofrenda necesaria para mantener el vínculo con la entidad. Aunque Julián intentó romper el pacto en sus últimos años, no logró más que posponer lo inevitable. Desesperado, le pregunté si había alguna forma de detenerlo. Mi abuelo negó con la cabeza. «El cuadro es la clave», dijo, «pero también es la prisión. Si lo destruyes, el vínculo se desatará por completo y las consecuencias serán inimaginables». Esa noche, regresé a mi apartamento con una mezcla de miedo y determinación. Miré el cuadro, preguntándome si realmente contenía el poder que todos le atribuían. Mientras lo observaba, una nueva figura apareció en el paisaje, una silueta que reconocí de inmediato. Era yo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El tiempo se estaba acabando, y la verdad sobre el tributo y mi conexión con el pacto estaba a punto de revelarse. La imagen en el cuadro seguía ahí, mi propia silueta, perdida entre la niebla del camino. Sentí un vértigo inexplicable, como si el suelo bajo mis pies se tambaleara. No podía apartar los ojos de esa figura. ¿Cómo había llegado ahí? Era una advertencia, una burla, o algo peor. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi cabeza. El cuadro es la clave, pero también es la prisión. Pero había algo más, algo que no cuadraba del todo. Si el pacto demandaba un tributo, ¿por qué ahora? ¿Por qué yo? Decidí enfrentar mi miedo y buscar respuestas en lo único que quedaba, el cuadro mismo. Con una mezcla de determinación y desesperación, tomé un cuchillo y rasgué la tela del cuadro. La pintura no se rompió. En su lugar, se abrió como si estuviera hecha de humo sólido, revelando un vacío negro y profundo. Sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia adentro. Antes de que pudiera reaccionar, el mundo a mi alrededor desapareció. Me encontré en el paisaje del cuadro, rodeado por la misma niebla opresiva que había visto en mis pesadillas. El camino se extendía frente a mí, y aunque todo en mi interior gritaba que diera la vuelta, mis pies avanzaron como si no fueran míos.
El aire estaba cargado de un silencio aterrador, roto solo por un murmullo lejano que parecía provenir de todas partes y de ninguna. A medida que caminaba, la figura encapuchada apareció al final del camino. Esta vez no era una sombra distante. Podía verla con claridad. Su rostro estaba oculto bajo la capucha, pero su presencia era abrumadora. Cuando hablé, mi voz salió rota, como si el peso de las palabras fuera demasiado. ¿Por qué yo?, pregunté, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. La figura levantó la cabeza lentamente, y su voz resonó, grave y profunda. Porque fuiste elegido desde antes de tu nacimiento. El pacto es un círculo eterno. Tu bisabuelo inició el ciclo, pero tú eres quien debe cerrarlo. Un destello de comprensión me atravesó como un rayo. No se trataba solo de un sacrificio. Yo no era una víctima más del pacto. Yo era el cierre, la pieza final que sellaría para siempre el vínculo entre mi familia y esa entidad. Pero algo dentro de mí se rebeló. ¿Por qué debía aceptar un destino que no elegí? Si Julián había sellado ese pacto, ¿por qué debía yo pagar por sus decisiones? No lo aceptaré, dije, con más fuerza de la que creía tener. La figura permaneció inmóvil, pero el paisaje alrededor comenzó a cambiar. Los árboles se retorcieron, las sombras cobraron vida, y la niebla se espesó hasta que apenas podía respirar. La voz resonó de nuevo, esta vez con un tono que mezclaba burla y amenaza. El vínculo no se rompe con voluntad, solo con sangre. Una visión me golpeó con la fuerza de un huracán. Vi a Julián, joven y lleno de ambición, frente a un caballete mientras la figura encapuchada se cernía sobre él. Escuché sus promesas de fama, de reconocimiento eterno, y vi cómo, temblando, firmaba con su propia sangre en una hoja que desapareció en las sombras. Luego lo vi en sus últimos años, atormentado por la culpa, intentando destruir el cuadro, solo para descubrir que cada intento fortalecía el vínculo. La visión cambió, mostrando a mi abuelo, mi madre y finalmente a mí. Comprendí entonces que cada generación había sido marcada por el pacto, aunque nadie antes había llegado tan lejos como yo. Era mi destino, pero también mi elección. Miré a la figura encapuchada y respiré profundamente. Si el pacto requería sangre, entonces le daría la suya. De algún lugar dentro de mí surgió una fuerza que no sabía que tenía. Saqué el cuchillo que aún llevaba conmigo y avancé hacia la figura. No sabía si era posible derrotarla, pero prefería luchar antes que aceptar mi destino. Cuando la hoja tocó su forma, un grito desgarrador llenó el aire, un sonido que parecía venir del mismo tejido de la realidad. La figura se disolvió en sombras, y el paisaje comenzó a derrumbarse. Sentí como si el mundo mismo se estuviera deshaciendo, y luego todo se oscureció. Desperté en mi apartamento, tirado en el suelo frente al cuadro. Pero algo había cambiado. El cuadro estaba vacío, la tela en blanco, como si nunca hubiera contenido ninguna imagen. El aire estaba limpio, libre de esa presencia opresiva que había sentido desde que llegó a mi vida. Miré alrededor y supe, en lo más profundo de mi ser, que el vínculo había sido roto. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir sin miedo, pero con el tiempo, la paz regresó a mi vida. Vendí el cuadro a un anticuario que insistió en que incluso las telas en blanco tenían valor histórico. No le conté la verdad. Sabía que la maldición estaba terminada. Sin embargo, en noches especialmente silenciosas, a veces creo escuchar un murmullo lejano, como si algo estuviera tratando de abrirse paso desde un lugar que ya no puedo ver. Y cada vez que lo oigo, recuerdo que hay cosas que nunca deberían ser despertadas. Aunque la herencia de Julián terminó conmigo, el bosque en la niebla,
el camino perdido y la figura encapuchada todavía existen en algún lugar, esperando. ¿Te atreverías a descubrir qué secretos oscuros pueden esconder los objetos que heredas de tu familia? Tal vez, como el protagonista de esta historia, hay pactos, sombras y verdades ocultas esperando ser reveladas. Atrévete a mirar más allá de lo evidente. Tu pasado podría estar más conectado con lo sobrenatural de lo que imaginas. Comparte esta historia si alguna vez sentiste que algo de tu herencia guardaba un misterio inexplicable. Déjanos un comentario. ¿Qué harías si el cuadro mostrara tu destino? La próxima historia puede ser la tuya.